Jefferson Farfán toca para Advíncula, cruza campo antagónico, dejó pagando a Vidal, la marca de Mico, que no sirve, toca Jefferson Farfán, la pelota la alcanza a recuperar Marcelo Díaz, toca para Mico, la pelota la domina Mico, el pase de mitad de la cancha para el Rey Arturo, la pelota la domina el Rey Arturo, la pide Eduardo Vargas arriba, la tira el Rey Arturo, levanta la vista en la mitad de la cancha, el pase que viene por la derecha para el Guaso, para que aparezca el Guaso Isla. Porque la pasión por el fútbol se vive en Casa Sodimac, la casa oficial de la selección. Arturo Vidal toca por la izquierda, pelota para Alexis Sánchez, vértice del marco mayor por el lado de las preferenciales, hacia el arco norte, carga Sánchez, le pegó, pelota al área, está. Aparece Edu, aparece Eduardo Vargas, pelota en la red, mató, este gol vale oro, señores, 42 minutos de la etapa inicial del partido, este gol vale oro, así te quiero y así me gusta, Roca Linda, este gol vale oro, papá, así te quiero Chile, así me gusta Chile, nos acercamos a la final, no estamos soñando, ¿verdad? Aparece Eduardo Vargas, aparece Edu, pelota en la red, mató, Eduardo Vargas para Chile, tras jugada notable de Alexis Sánchez, que la pelota da en el palo, dan unos rebotes y aparece Eduardo Vargas y la pelota en la red, mató, 1 para Chile, 0 para Perú, Eduardo Vargas, autor de la conquista. Gol de BCI. Tercero de Eduardo. Golazo de BCI. El Edu Vargas. Y sus nuevos servicios BCI accesible. Alexis Sánchez por el costado izquierdo del ataque chileno, sale de un lado hacia la diagonal, hacia el costado derecho, saca un centro que no puede alcanzar a tocar Charles Aranguis, el balón termina dando en el poste izquierdo del portero Pedro Gallese, que queda ahí fuera de foco. Llega André Carrillo a tratar de interponerse al remate de Eduardo Vargas, que casi en la boca del arco decreta el 1-0 a favor de Chile sobre Perú en el Estadio Nacional. Arturo Vidal toca para Alexis Sánchez, se quiere meter en la zona caliente, la pelota la recupera otra vez Lobatón, el pase que viene por la franca derecha, acá está Lobatón, levanta la vista, quiere tocar a Radozuela, pelota que viene para que apareciera Farfán, la pelota la tiene Paolo Guerrero, abre por la derecha para Advíncula, un costado de la zona penal, espera Carrillo en el área, gol peruano, autogol, señoras y señores, mete la pierna Gary Medel y la pelota dentro del arco, el centro de Advíncula, aparecía André Carrillo, mete la pierna Gary Medel en contra y ya es el 1-1 en 15 minutos de la etapa final del partido, señores. 1-1, aparece Gary Medel pero en contra, tras jugada notable de los peruanos, está 1-1, 15 minutos de la etapa final del partido, 1-1 por la Copa América. Gol BCI, sus nuevos servicios BCI accesible. Estuvo muy bien el movimiento de poste que hizo Paolo Guerrero, el número 9 de Perú, se gira, estaba muy lejos Pepe Rojas, se habilita en gran forma Luis Advíncula, que con un carrerón impresionante desborda a Eugenio Mena, saca un centro muy bueno porque iba al borde del área chica, y Gary Medel en su afán por tratar de despejar esa pelota, lo único que hace es descolocar a Claudio Bravo, igual al partido, Chile 1, Perú 1. Sube notas para primero, segundo y tercero medio del Preu Pedro de Valdivia. El partido estaba en una zona de dificultad, más ahora lo acaba de empatar Perú. Toño Prieto al aire libre. Sí, yo te diría, todo comienza, un error de Alexis, no le ha podido ganar al Advíncula, ya son 2 o 3 pelotas que le gana el lateral y se proyecta, pero Guerrero es un jugadorazo, cómo entiende los momentos y la jugada, hace la pausa, amaga ir a la izquierda, gira a la derecha, lo busca de memoria Advíncula, centra la carrera, Medel con el cruce justo, y un Perú que salió a jugar el partido y encontró el empate nomás.
Ahí está para hacer el fútbol. La pelota la domina otra vez la escuadra de Chile. Insiste Valdivia, tocó. El pase que viene para Vargas. Está pelota en el área. Insiste Charles Arangui dentro de la zona caliente. Está para Chile. La alcanza a rescatar del fondo la escuadra peruana. Comienza su día con la mejor nutrición. Conozca los productos en Herbalife.cl. Eduardo Vargas en acción. Le pegó Vargas. ¡Gol! Joyita espectacular, tremendo golazo, recontra golazo, le pegó como los dioses, gol de novela, le pegó con alma, le pegó con pasión, le pegó con vida, sobre un costado de Gallese, y la pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, nos estás haciendo soñar, a todo un país, porque por la cresta que se lo merece, por Dios que se lo merece Chile, por este golazo de Eduardo Vargas, señoras y señores, no estamos soñando en verdad, Chile 2, Perú 1, aparece otra vez, 19 del segundo tiempo, Eduardo Vargas, el mejor del partido. Gol de BCI. Cuarto de Eduardo. Golazo de BCI. El Edu Vargas. Y sus nuevos servicios BCI accesible. Y tenían claro los jugadores nacionales que tenían que hacer su máximo esfuerzo para ponerse nuevamente en ventaja. Es por eso que es Jorge Valdivia el hombre que termina recuperando una pelota rápidamente, la cede para Eduardo Vargas y le pica sobre la derecha para esperar la devolución. Hace el amago Vargas y termina sacando un zapatazo con el borde externo de su pierna derecha, la clava en el ángulo superior derecho del meta peruano, la pelota sube y cae rápidamente a mucha velocidad. Golazo de Chile, está ganando la Roja 2-1 acá en el Nacional. Porque fue dorada, porque fue una joya, porque fue una jugada brillante. Auros es oro. No brilla Vidal, no brilla Alexis, pero está el goleador de la era San Paolo y Pato Muñoz. Qué bomba que metió Eduardo Vargas. Extraordinario, y midió y luego sacó la derecha, calculadísima, golazo de Vargas. Y ojo, antes Pablo Guerrero iniciaba un contraataque, pero Medel y Valdivia estaban encima. Eso hace la diferencia. Acá está tocando la pelota, el pase del Guaso ahí, el balón que viene para que aparezca de inmediato, tocando el balón Charly Menero Aránguiz, la pelota la juega Aránguiz toca por la izquierda para David Pizarro para Mena, va a terminar el partido, va a clasificar Chile a la final, la pelota que viene por la izquierda, esta Roja que nos hace soñar y por Dios que nos hace falta, la pelota que viene, jugar una final de la Copa América, la pelota para Gary Medel, final del partido, ganó Chile, noche soñar histórica, gloriosa, después de 28 años volvemos a estar en una final de la Copa América, no estamos soñando, ¿verdad? Con la Roja, nada es imposible, la Roja quiere hacer historia, la ilusión está viva, papá, buscando la gloria, muchachos, es ahora o nunca, vamos por la hazaña, le ganamos a Perú por 2-1 y estamos vivitos para la final y esperamos rival de Argentina y Paraguay para una final. Después de 28 años estamos en una final de la Copa América y lo estamos viviendo con la alegría de siempre al aire libre en Cooperativa. Vamos por la hazaña, muchachos, es ahora o nunca. Chile de vuelta en una final de la Copa América, le ganó a Perú por 2-1 acá en el Estadio Nacional Claudio Riquelme. En un partido muy difícil para la selección chilena de fútbol, lo entienden así los jugadores. Hoy se ha dado un paso importante, Chile está en la final de la Copa América, que se organiza en nuestro país. Los jugadores lo festejaron como si hubiera sido, de verdad, un partido muy trascendente, que lo es. Gary Medel saltó, se golpeaba el pecho con uno de sus compañeros en defensa, se abrazan los jugadores de la Roja. Partido durísimo para la selección chilena. Ya vendrá el tiempo del análisis. No jugó bien Chile, ganó, está en la final de la Copa América después de 28 años y en la Copa que se juega en casa. Pato Muñoz al aire libre. Así es, Claudio, llega a la final no exento de problemas. Me parece que erraron rotundamente quienes creyeron que esta pasada tenía algo de fácil. Fue tal como se dijo,
dificilísima la pasada de algunos jugadores peruanos. Reclaman, no sé si es contra el cuarto árbitro. Pablo Guerrero muestra lo que supuestamente fue una infracción en contra de él y viene aquí a ser, me parece, entrevistado. Algunos jugadores peruanos cruzan por este sector, tal por donde vinieron a jugar el partido, no van al túnel y por ahí se están retirando. Los chilenos extienden mucho más el festejo, Claudio. Y ahora están saltando, hicieron un círculo, abrazados todos, festejan, saltan los jugadores chilenos en el círculo central del campo de juego. Chile está en la final de la Copa América, Chile está en la final de la Copa América, celebran los jugadores, Toño Prieto, acá en la Alexis cancha no de Estadio quiere Nacional. celebrar, Alexis se va, se está yendo. No Jugó mal, celebra. ¿no? Sí, pero Escucha el ambiente, festejo de Chile, acá en la cancha. El festejo de Chile, no estamos soñando, es verdad. Estamos de nuevo en una final de la Copa América después de 28 años, señoras y señores. El Chile entero se viste de rojo y el saludo también para todos los chilenos que están fuera del país, desparramados por el mundo. Acá lo estamos viviendo al aire libre en Cooperativa. La fiesta, emotivo lo que estamos viviendo. Una fiesta espectacular, una fiesta colosal, una fiesta magistral con esta roja de todo, con esta roja linda. Hoy más que nunca nos hace soñar y vamos por la hazaña, Claudio. Ahora sí que se van todos, efectivamente. El primero en irse, solito, cabeza gacha, jugó un mal partido, como varios, Alexis Sánchez. con el tarro, con el balde en la cabeza, lo intentaron, dijeron allá, Alexis, no, se fue, me voy, no. Pero bueno, te puede tocar, es cierto, no ha brillado Alexis seguramente como lo ha hecho en la liga inglesa, pero igual ha sido un aporte y para eso está el equipo. Si tú no estás, otros te sabrán reemplazar. Hoy día lo hizo Vargas apareció, explotó en la red contraria, es el goleador de la Copa América y ya parece que vamos a tener los micrófonos para escuchar al goleador de la noche.